Hola y bienvenidos a lección 2 de Mission Citizen. Vamos a hablar sobre la democracia americana y el federalismo. Primero vamos a hablar sobre las respuestas del examen de lección 1. Una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos es libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica, para practicar su religión o para escapar de la persecución. Solo necesitas una de estas respuestas. Pregunta 2. 3 de los 13 colonias originales son New Hampshire, Delaware, Connecticut, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Massachusetts, Maryland, Virginia o Georgia. 3. Nativos americanos han vivido en los Estados Unidos desde mucho antes de la llegada de los europeos. Número 4. Los africanos fueron traídos a los Estados Unidos como esclavos. Número 5. Una razón por la que los colonos lucharon contra los británicos fue altos impuestos, tributación sin representación, soldados británicos que permanecen por la fuerza en las casas de los colonos, acuartelamiento o falta de autogobierno. 6. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia. 7. La Declaración de la Independencia fue adoptada en el 4 de julio de 1776. 8. Una cosa que hizo la declaración fue declarar la libertad de Gran Bretaña. 9. Los derechos en la Declaración de Independencia incluyen la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 10. En la Convención Constitucional, los padres fundadores redactaron la Constitución. 11. La Constitución fue escrita en 1787. 12. Un autor de los papeles federalistas fue Publius o John Jay o Alexander Hamilton o James Madison. 12. George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. 13. El padre de nuestro país fue George Washington. 14. Benjamin Franklin es famoso por ser un diplomático estadounidense, ser el miembro de mayor edad de la Convención Constitucional, ser el primer Postmaster General, escribiendo por Richard Almanac, comenzando las primeras bibliotecas gratuitas. Entonces, vamos a empezar la lección. Principios fundacionales. La Constitución es la ley suprema del país, lo que significa que ninguna otra ley puede contradecirla. El propósito de la Constitución es definir y establecer un gobierno y proteger los derechos básicos de las personas. También establece el Estado de Derecho, lo que significa que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios públicos. Los derechos del pueblo. La Constitución empieza con las palabras "nosotros el pueblo". Esto establece la idea de autogobierno, lo que significa que el gobierno lo dirige el pueblo para el pueblo. Examen. ¿Qué es la ley suprema del país? La Constitución. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno o define el gobierno o protege los derechos básicos de los americanos. ¿Qué es el Estado de Derecho? Todos deben seguir la ley, los líderes deben obedecer la ley, o el gobierno debe obedecer la ley, o nadie está por encima de la ley. La idea del autogobierno está en las primeras 3 palabras de la Constitución. ¿Qué son estas palabras? Nosotros el pueblo. Estructura económica y gubernamental de los Estados Unidos. Sistema económico de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema económico
capitalista o de mercado. Eso significa que el comercio y la industria estadounidense están controlados principalmente por instituciones privadas, no por el gobierno. Ramas del gobierno. Nuestra Constitución establece 3 ramas o partes del gobierno federal. Son la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial. Rama legislativa. El poder legislativo crea las leyes. La legislatura nacional se conoce como Congreso. La mayoría de las legislaturas estatales y el Congreso constan de 2 cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Rama ejecutiva. El poder ejecutivo es responsable por ejecutar y hacer cumplir las leyes. El jefe del Poder Ejecutivo Federal es el presidente de los Estados Unidos. El Poder Ejecutivo Federal también incluye el vicepresidente y el gabinete del presidente. Rama judicial. El Poder Judicial interpreta la ley y resuelve disputas con respecto a las leyes. El Poder Judicial se compone de tribunales. El tribunal más poderoso de los Estados Unidos es la Corte Suprema. ¿Cómo evitamos el abuso del poder? Los controles y equilibrios y la separación de poderes evitan que una rama se vuelva demasiado poderosa y domine a las demás. Esto asegura que ni el presidente, la Corte Suprema, ni el Congreso pueden tomar el control del gobierno federal y tomar decisiones unilateralmente. Controles y equilibrios. Cada rama tiene la capacidad de verificar o anular el poder de las otras ramas. Cada rama tiene poderes que equilibran el poder de las otras ramas. Estos controles y equilibrios permiten que cada rama limite las acciones de las otras ramas para evitar abusos de poder. Separación de poderes. Separación de poderes significa que cada rama tiene sus propios poderes únicos que las otras no comparten. Federalismo. ¿Qué es el federalismo? La Constitución otorga algunos poderes al gobierno nacional y algunos a los gobiernos estatales. Esta división de poder entre los gobiernos estatal y federal nacional se llama federalismo. Al igual que el gobierno nacional, cada gobierno estatal tiene un poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poderes federales. El gobierno federal tiene el poder para imprimir dinero, declarar guerra, crear un ejército y hacer tratados con otros países. Poderes estatales. Gobiernos estatales tienen el poder para proporcionar escolarización y educación, brindar protección, policía, proporcionar seguridad, como departamentos de bomberos, dar licencias de conducir y aprobar la zonificación y el uso de la tierra. Gobierno del Estado de Oregón. El líder del Poder Ejecutivo Estatal se llama el gobernador. La gobernadora de Oregón es Kate Brown. Oregón también tiene su propia legislatura estatal y poder judicial. Examen. ¿Qué es el sistema económico de los Estados Unidos? Sistema capitalista o de mercado. Nombra una rama o parte del gobierno. Congreso, legislativa, presidente, ejecutiva, los tribunales, judicial. ¿Qué impide que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Controles y equilibrios y la separación de poderes. Según nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero o declarar guerra o crear un ejército o hacer tratados con otros países. Según nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados?
proporcionar escolarización y educación, o brindar protección en forma de policía, o proporcionar seguridad como departamento de bomberos, o dar licencias de conducir, o aprobar la zonificación y el uso de la tierra. ¿Quién es el gobernador de su estado ahora? Kate Brown. Citizen Tip. Involúcrate en la política local y estatal. ¿Cómo puedo involucrarme? Leer noticias estatales y locales. Oregon Public Broadcasting, OPB, y The Oregonian son buenas fuentes de noticias estatales. Lee Willamette Week o The Portland Mercury para noticias específicas de Portland. Escribir o dar testimonio sobre un proyecto de ley en la legislatura de Oregón. Dígale a los legisladores de Oregón lo que piensa acerca de un proyecto de ley en persona en Salem o envía un testimonio escrito a través de OLS. Encuentra más información aquí. Llame o envíe un correo electrónico o escriba cartas a sus representantes para decirles lo que piensa sobre un problema. Tendrán en cuenta sus opiniones al votar y patrocinar un proyecto de ley. Asistir a los ayuntamientos u otras reuniones celebradas por funcionarios electos y dar su opinión. Asista a mitines o días de cabildeo. Muchas organizaciones celebran estos eventos con regularidad, especialmente durante la sesión legislativa. Sea voluntario con organizaciones locales. El Internet es una excelente manera de encontrar organizaciones que abogan por los problemas que le interesan. Pregunta de discusión. Describe un choque cultural que hayas experimentado. Gracias.